¿Qué falta en Cuba? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Cuba sufre la peor crisis económica de su historia luego de haber sobrevivido a 3 décadas de escasez e iniciar reformas que apenas logran reactivar la producción de bienes y servicios en el mercado nacional, que soporta la caída de las importaciones y del PIB por su dependencia al turismo y de las remesas provenientes de Estados Unidos, que, sumando al colapso de Venezuela y al impacto del coronavirus, contribuyen a empeorar este desastre. Las medidas aprobadas por el presidente y títere castrista Miguel Díaz-Canel el 16 de julio no han devuelto las expectativas de los ciudadanos y por ello no contribuyen a un golpe de efecto sólido que aumente la inversión de los pequeños propietarios privados y cooperativas en el comercio local. El modelo político y económico cubano está dirigido a subordinar el papel de los privados a la empresa estatal socialista, aunque sobre el papel se intenta transformar sustancialmente este enfoque a partir del séptimo congreso del PSC, al otorgar mayor protagonismo a los emprendedores con el objetivo postergado de una alianza público-privada. Aunque la actual flexibilidad de la estrategia es una consecuencia de la situación coyuntural, porque a fin de cuentas no se concibe la necesaria reestructuración de las empresas estatales, no se busca hacer frente a la escasez de liquidez en los bancos, ni se equilibra la balanza de pagos o acortar los ciclos de cobros y aumentar el ciclo de pagos. Los desequilibrios del sistema monetario cambiario, agudizado por las regulaciones de los precios de los productos agropecuarios y la penetración del dólar en el mercado cubano, han incrementado los precios que limitan aún más el acceso a la población de los alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad. Los mayores ingresos por exportaciones en Cuba se concentran en la venta de servicios médicos, pero el turismo es una rama básica de la economía para muchos empresarios privados, que a pesar de las duras restricciones y trabas para la obtención de licencias, son más competitivos. Productores agropecuarios siguen a la espera del lógico encadenamiento productivo que les permita convertirse en los mayores suministradores de la industria turística, ahora prácticamente paralizada, y las empresas extranjeras que administran hoteles y resorts aguardan la oportunidad para abaratar sus costos de explotación, dejando de importar tomates y lechugas de mercados cercanos. Los desajustes estructurales del Estado a lo largo del tiempo afectan a 1,5 millones de personas involucradas en el sector privado, que como actor fundamental del comercio local y carente de un mercado mayorista eficaz para mejorar sus cuentas, continúa generando empleos sin el apoyo del gobierno, que insiste en multarlo con impuestos y tasas en medio de la evidente parálisis y asediarlos con las fuerzas policiales y delatores. Las demandas de los emprendedores tras el impacto del COVID-19 son la modificación del sistema tributario, la eliminación del tope de los precios de los productos y la puesta en marcha de una política de créditos bancarios y el reconocimiento de la ley Pymes para capitalizar las remesas familiares en una inversión agrícola y disminuir las importaciones. Pero las tendencias de los nudos burocráticos amparados en el poder son de reproducir un esquema de los años 70 del siglo pasado y no permiten madurar los procesos, agotan a los inversores que ven difícil la realización de los justos y urgentes cambios en un modelo prácticamente extinto. La vitalidad de los cuentapropistas radica en la institucionalización que actualmente han alcanzado para navegar en corrientes turbulentas frente a una propaganda política que los culpa de la falta de productos, situación que ha existido desde 1962. Recientemente, los ministros cubanos han dado muestra en los medios de prensa oficiales de un padecimiento, una especie de virus instalado en sus cerebros que les niega el derecho a discernir de manera coherente entre la realidad y la ficción. Es necesario modificar la estructura productiva a pesar de la resistencia ideológica, porque los emprendedores están en condiciones de sanear las finanzas del país, aportando los mayores ingresos al presupuesto estatal que deberían redistribuirse hacia los sectores más vulnerables para la reconstrucción del bienestar social. Siguiendo con las noticias, esto es peor que un periodo especial. Cubanos se quejan del desabastecimiento en La Habana. Esto es peor que un periodo especial, desabastecimiento, largas colas durante muchas horas y cuando te toca el turno se acabó todo. Los primeros son los que compran, escribió Pedro Luis García en una publicación en Facebook. La situación de carencias y desabastecimiento casi crónicos en Cuba se han visto agravada por la crisis del coronavirus. Este ciudadano considera que el gobierno debe poner carpas móviles en los parques con tiendas y que por la libreta se puede ir a comprar todos los días como una medida para evitar aglomeraciones como se hace en otros territorios del país.
El gobierno con urgencia tiene que ver el asunto de la comida y las aglomeraciones. Tienen que prestar atención al pueblo. La voz del pueblo vale y se respeta. La situación en la capital es tan compleja que, pese a las posibles represalias para informar sobre las situaciones en Cuba, las personas no se amedrentan y denuncian hasta el cansancio la dura realidad que están viviendo cada día. Otro ciudadano comentó que para comprar 2 paquetes de perros calientes por persona se tiene que hacer una cola a las 3 de la mañana. Otra persona alertó de que no se logra nada quedándose en casa después de las 7 de la noche si en la mañana se crean las colas multitudinarias. El distanciamiento físico para cuando seguimos subestimando al enemigo invisible que nos mata, dice Guillermo Rodríguez Hidalgo. Otra cubana dice que lo que tiene que hacer el Estado es acabar de organizar la redistribución de artículos de primera necesidad porque la población no tiene opciones. Es pollo y cerdo, así que donde lo saquen hay que comprarlo. Todos no tienen familia en el exterior para que le manden MLC, que son también tiendas priorizadas a las que se puede ir en cualquier municipio. Esta persona señaló además que las nuevas medidas están marcando la diferencia que nunca existió antes. Entonces de momento sale un grupo de inspectores y a poner multas y en ocasiones por gusto o no saben aplicar el decreto. Y hay personas mayores que no tienen ese dinero, que cuidan a sus viejos y no tienen esa chequera. No entiendo nada, estoy bloqueada, declaró otra persona. Los grupos anticoleros en el primer mes de práctica en Habana han puesto más de 2.000 multas y han llevado a juicio a 5.000 personas en la capital, según los datos difundidos por el portal oficialista Cuba Debate. La población no encuentra congruente en las medidas que se toman ni haya una solución a sus carencias diarias. Luchan por mantener la disciplina, pero si no entran en esas colas, si no se aglomeran, forman parte de la población que no puede subsistir. Mientras tanto, la ofensiva anticoleros deja 54 multas y 34 detenidos en Santiago de Cuba. Los delitos de mayor incidencia en la provincia están vinculados al acaparamiento de productos de primera necesidad, seguido de actividades económicas ilícitas. Las fuerzas del Ministerio del Interior han impuesto 54 multas y han abierto 8 investigaciones penales en Santiago de Cuba como parte de la ofensiva del régimen contra los coleros y los revendedores. La agencia cubana de noticias señala que las autoridades en el territorio han identificado a 429 personas que operan entre las colas. De ellas, 257 han recibido una advertencia. Otras 34 tienen medidas cautelares de prisión provisional. Según declaró al medio oficialista Maritza Paredes, fiscal jefa provincial, los delitos de mayor incidencia están vinculados al acaparamiento de productos de primera necesidad, seguido de actividades económicas ilícitas. La funcionaria precisó que las personas sujetas a la investigación penal han asumido conductas de peligrosidad o han sido reincidentes. Paredes reveló que, como parte del desmontaje de la red de acaparamiento en la provincia, se han ocupado grandes cantidades de productos de aseo, pollo, aceite, bebidas y otros en viviendas y en camiones. Los operativos se han realizado en base a 394 denuncias por supuestos delitos, 26 de ellos tipificados por la receptación de bienes de origen ilegal. También han sido confiscados materiales de construcción como cemento y barras de acero y 6,5 toneladas de pienso animal. Destaca la jefa provincial que los productos ocupados fueron distribuidos entre los consejos de defensas municipales. En el caso del pienso, fue enviado a la empresa porcina del territorio. Desde el inicio de la pandemia se han realizado en Santiago de Cuba un total de 19 juicios orales. El reporte señala que, en todos los casos, los acusados gozaron de los derechos y las garantías legales establecidas y recibieron sanciones establecidas según la Ley 62 del Código Penal cubano. Entre las medidas emitidas por los tribunales se encuentran las privativas de libertad, trabajo correccional sin internamiento, limitaciones de libertad, multas, decomisos de los bienes ocupados y la prohibición de frecuentar lugares determinados. Terminando con las noticias, el gobierno de Cuba reporta 42 nuevos casos de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública confirmó 42 nuevos casos de COVID-19 en Cuba, donde el total de pacientes confirmados asciende a 4.726. Se mantienen ingresados 1.729 personas, de ellas 576 son casos confirmados y 1.086 sospechosos. Se realizaron 7.380 muestras, de ellas 42 fueron positivos y de las cuales 41 son cubanos y uno es extranjero que se contagió en el exterior. Hubo 31 personas que fueron contactos de casos confirmados y 10 se desconocen las fuentes de infección.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y dándole un buen me gusta al video. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente.